Estás escuchando Soror, revista feminista. En UTA Radio. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite por www.radiouta.com los jueves a las 7 de la noche y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana. Pero también te invitamos con mucho gusto a que nos sigas en los estrenos de estos videos en el canal de YouTube, el canal de Soror Encuentro Feminista. Los domingos a las 11 de la mañana son los estrenos, todos los domingos. Y el video que aparecerá será el del programa que corre en esa semana. Pues bien, te saludamos con mucho gusto en tu programa, sabemos que se va a convertir en uno de los programas preferidos de esta radio digital. Así también enviamos el saludo y damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Fernando Payá Ayala. ¿Cómo estás, Fernando Payá? Hola, Tueca, muy bien, muchas gracias. Encantado otra vez de poder estar contigo departiendo sobre interesantísimos temas, como siempre. Muchas gracias, pues bienvenido. Siempre parece que ya a estas alturas te consideramos como un referente y permíteme que así lo diga. Eres un referente cuando necesitamos, cuando requerimos hablar de ciertos temas que tienen que ver con el ámbito jurídico, sobre todo con el ámbito del derecho. ¿Por qué en esta ocasión? Porque queremos tener esta charla contigo, que nos des una explicación, que nos abras el campo de el acercamiento para comprender, para entender, para saber más sobre este tema que está hoy en día tan vigente y que tiene que ver con esta propuesta que se da sobre la reforma en el ámbito electoral, el cambio que se propone para el INE, que parece más bien que pinta como la desaparición del INE, ¿no? Aunque se le trata de matizar de otra manera y se ha hablado con que no es una desaparición, es solo la mejora. Quiero señalar que el doctor Fernando Payá es perito en criminalística, actualmente es juez de distrito especializado en el sistema acusatorio. También, Fernando, coméntanos un poco de tu trayectoria. ¿Qué eres? Bueno, eres licenciado en Derecho en principio, después has hecho esta especialidad, has hecho la maestría. ¿Qué has hecho en esta actividad, en este camino en el derecho, en la materia del derecho? Bueno, pues muchas gracias, Toica. Nuevamente, pues mira, me he desempeñado, además de como juez federal, he sido ministerio público tanto local como federal, cuando todavía era la PGR, Procuraduría General de la República. He también sido catedrático de la UNAM en lo que es la FES Catlán, en diversas materias. Di también clases en Unitec, Campus Atizapán. He participado también como docente invitado en el INACIP, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Además, también he dado cursos a servidores públicos del Estado de México y bueno, pues mi trayectoria además en el Poder Judicial antes de ser juez federal o juez de distrito, pues me desempeñé como secretario de juzgado. De igual manera también estuve en visitaduría como secretario técnico A. Y a grosso modo, eso es mi trayectoria laboral. También me he desempeñado en el sector privado, en algunas empresas como director jurídico, pero mayormente he sido sector público en los ramos y en las dependencias que te he comentado. Sorprendente tu carrera, Fernando, que eres un hombre muy joven y con una larga trayectoria en este compromiso del ejercicio del derecho, del reconocimiento, y por lo que veo, pues también con una postura muy crítica al respecto de lo que acontece en la actualidad, sobre todo en esta materia, ¿no? En este ámbito. Fíjate que cuando te he preguntado cuál tema recomendarías para el título de este programa,
me ha resultado como bien interesante y como muy atractiva la propuesta que haces entre la ilegalidad y el populismo, la reforma electoral. Más bien situado el tema no podía quedar, más bien situado el tema de la reforma electoral, así es, entre el populismo y la ilegalidad. Quiero preguntarte, no es de ocio, si tiene un sentido que primero se hable de ilegalidad y después de populismo, o podemos hablar de populismo y luego ilegalidad. Bueno, yo creo que en principio la ilegalidad se tendría que hablar como tal, porque se están brincando las normas, se vulnera la Constitución y las normas que rigen justamente al marco electoral. Y esto deriva justamente en el populismo, que es la finalidad con el objeto de lograr pues una permanencia en el poder, ya sea de manera directa o por conducto de diversas personas o allegados al partido político que está en el gobierno en este momento. Comentabas algo interesante al principio, y permíteme ahondar rapidísimo en ello antes de seguir en la charla, en donde decías que, bueno, se argumentaba que solamente va a ser una transformación del INE, que no va a desaparecer, etcétera. Sin embargo, estas cuestiones justamente derivan en un populismo para las masas, pero que brincan esa ilegalidad. Es decir, se da primero la ilegalidad, como ya señalé, para llegar al populismo, porque sí va a desaparecer el INE, es la idea en la propuesta. Se pretende la creación de un nuevo instituto, que es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que por sus siglas es INEC. Se pretende también que los consejeros se reduzcan de 11 a 7 y que además estos consejeros sean electos de igual manera, de manera popular, es decir, serían propuestos por las cámaras de diputados, de senadores, por el propio presidente de la República y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a las personas propuestas serían electos de manera popular. Sí, Fernando. Lo cual, perdón, parece un contrasentido. Sí, antes de avanzar más en materia, quisiera yo retomar algunos aspectos básicos, como para comprender más del tema. Cuando se ha hablado de esta reforma electoral, se hace alarde de que se garantizará la democracia, ¿no? Que es porque se necesita consolidar la democracia, se necesita consolidar la participación ciudadana, es más, que por lo tanto las elecciones serán como más confiables, ¿no? Entonces, y también se ha hablado de esto, se garantizarán los derechos plenamente, los derechos electorales, serán garantizados plenamente los derechos electorales. Entonces, Fernando, primero quisiera preguntarte o que nos digas en palabras de mucha cercanía, como tú siempre nos explicas, nos pones en el tema, ¿qué propone esta reforma electoral en un primer momento? Esto que ya vienes comentando, el paso del INE al INEC. Esto es lo que propone la reforma electoral, es decir, la modificación tanto del número de consejeros, pero además, ¿qué otras reformas conlleva? ¿Qué otros cambios? Conlleva también, como ya te comenté, la reducción del personal del instituto, así como la forma de que serían electos, pero también una independencia partidista y económica o de clase social, un presupuesto más austero, es decir, que se lleva a cabo con menores recursos todo el ejercicio democrático. En pocas palabras o en términos muy generales, esto es lo que se propone. Es decir, la independencia del instituto de cualquier interés, llámese como se llame, ya referí a algunos, una austeridad mayor, ¿no? Y estos cambios respecto a su personal y la forma de elección de los mismos, además de obviamente del cambio o la creación de un nuevo instituto, que en términos generales es lo principal que propone. Sí acercar en teoría también más a este instituto al pueblo para que sea o se dé de manera verdadera una democracia. Ok.
En este punto me gustaría que entráramos entonces por el tema de los derechos humanos, porque como que en un primer momento, no le pondré todavía el apellido, ¿no? Que será el populismo, pero digamos, en un primer momento se pretende jalar la atención como el visto bueno de la ciudadanía. Y se habla de los derechos, se atraviesa, se transversaliza sobre los derechos políticos a elegir gobernantes. Eh, y entonces es como se empieza a cuestionar la función del INE, ¿no? Y como para justificar estos cambios. Justo comentábamos también, antes de iniciar la entrevista, de la reciente recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que pretende fortalecer esta modificación, esta reforma, enviando una recomendación a los legisladores y legisladoras, ¿no? Al Poder Legislativo. Esta recomendación, ¿qué alega la Comisión? Bueno, mira, en primer término, respecto a lo que comentábamos de lo que se pretende en la reforma, que es lo que se pretende alcanzar y, como dice, imponer el apellido, pero lo cierto es que el actual Instituto Nacional Electoral, el otrora Instituto Federal Electoral, pues es independiente. No se ha logrado acreditar que no lo sea, es decir, que esté a los servicios de alguna institución, partido político o algún sector de la sociedad. De igual manera, en cuanto a su presupuesto austero, pues es una cuestión un sin razón, porque sí tiene un presupuesto elevado en términos generales en comparación con otros organismos en el mundo que se dedican a cuestiones similares, pero hay que recordar que en el mundo el INE es el que tiene mayores atribuciones, es decir, una mayor carga laboral. En otros países, los institutos que se dedican a esto, o la dependencia o autoridad que se dedica a esto, únicamente organiza elecciones. El INE, además de organizar las elecciones, otorga las credenciales para votar, resuelve litigios en primera instancia, es decir, los conflictos primigenios los resuelve ellos, investiga denuncias que se lleven a cabo y en su caso también, si ameritan que estas denuncias o aparece que se comete un hecho delictivo, los vincula a la fiscalía especializada para ello, fiscaliza los partidos, administra tiempos de radio y televisión, es decir, también verifica que los partidos lleven a cabo sus funciones conforme al presupuesto que se le otorga. Entonces, no únicamente se encarga de la organización de elecciones, tiene todas estas demás funciones que sí lo hacen efectivamente más caro que otros institutos en el mundo, pero justo por esta cuestión, porque no se dedica únicamente a la organización de elecciones, sino a todo lo demás que ya he señalado. Pero además, si se hace un estudio comparativo de cuánto cuesta, valga el término, la democracia de los mexicanos en comparación con otras cuestiones, pues el INE es mucho menos costoso que otras dependencias. El INE tiene un presupuesto aproximado de 14 mil millones de pesos contra pérdidas, por ejemplo, de Comisión Federal de Electricidad por más de 90 millones, ¿no? Hablando siempre en las mismas cifras, digo, acoto para no extender el tiempo, pero ya puse el primer margen cuando hablé del INE, las demás cifras son en términos similares, ¿no? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pues, tuvo un costo de más de 100 millones, Pemex tiene pérdidas por más de 224 mil millones, el Tren Maya pues costó más de 300 millones, entonces si se pone en perspectiva, realmente no es una institución en la cual se erogue mucho dinero de los mexicanos. Entonces esa supuesta austeridad que se pretende con la reforma, pues realmente no está justificada por todo lo que se ha mencionado. Ahora, respecto a los derechos humanos, pues también considero que el INE en este momento los tiene garantizados. Hay que recordar que el INE es quien determina respecto a las elecciones y resuelve en una primera instancia, pero si esto no resulta favorable a los intereses de la persona no favorecida por los resultados de la elección de que se trate, pues todavía se puede acudir a una instancia superior que sería el Tribunal Federal Electoral. Entonces, sí. Y este tribunal es parte del Poder Judicial de la Federación, que se desempeña bajo los principios de objetividad, buena fe, meritocracia, etcétera, etcétera. Entonces, y además siempre es pública sus determinaciones, entonces me parece que no habría una vulneración a derechos humanos
y mucho menos derechos políticos con la actual conformación del Instituto Nacional Electoral, por lo que desde mi punto de vista, la reforma en los términos que señalé, lo primigenio, pues no encuentro una mayor razón de ser. Además, también hay que recordar, para acercar a la gente un poquito al tema, hablando de los derechos humanos, que los derechos humanos no son absolutos. Hay supuestos en los cuales se pueden suspender, hay supuestos de excepción a los derechos humanos. O sea, hablar o enarbolar siempre la bandera de derechos humanos para pretender hacer una modificación a una institución, la creación de un nuevo organismo, etcétera, etcétera, pues es realmente una cuestión que lo que pretende es que la gente diga es que se está velando por los derechos humanos, cuando, insisto, los derechos humanos no son absolutos. Si bien en jerarquía me parece que el único que sí podría considerarse absoluto es el derecho humano a la vida, que aquí hay gente o estudiosos que creen que el primer derecho humano en categoría sería la dignidad, pero yo creo que si no hay vida no podría haber dignidad. Sin embargo, reitero, no son absolutos porque hay casos de excepción. Por ejemplo, el derecho humano a la libertad, pues se puede restringir cuando se trata de una sentencia firme por la comisión de un delito o cuando se trata de una falta administrativa que amerite justamente esta privación de la libertad, como por ejemplo una cuestión de alcoholímetro. La libertad de tránsito también se puede ver restringida cuando se dan ciertas cuestiones como investigación de delitos, la propia dignidad para la persona que está dentro de una cárcel o de un centro penitenciario, pues quizás su dignidad se ve afectada, pero lo cierto es que es una cuestión excepcional. Entonces, hablar de derechos humanos enarbolando la bandera, pues sí me parece, ahora sí poniendo el apellido que dijiste y que también comenté como una propuesta de título, pues es una cuestión populista, ¿no? Realmente. Sí, es una cuestión populista que ha caracterizado a esta administración, ¿no? Que viene caracterizando a esta administración. Lo vemos de manera como muy fuerte con el tema de los programas de la política social. Pero continuando con el tema, entonces, pues has dado dos argumentos ya. Uno es, en el tema de derechos humanos no hay violación a derechos humanos, no hay ahí un cuestionamiento. En el tema del presupuesto, pues tampoco, ¿no? Cuando hablas, has dicho una frase muy interesante que hemos escuchado también por ahí, que dice el costo de la democracia. Si hiciéramos un cálculo de cuánto nos cuesta la democracia por ciudadano y ciudadana, porque recordemos que quienes ejercemos el voto somos quienes son mayores de edad, ¿no? Aquí la ciudadanía se confirma a partir de los 18 años. Entonces, si se contara el número de población que es mayor de 18 años con respecto al gasto, pues tampoco resultaría una actividad así como muy costosa, ¿no? Resulta también que la pregunta entonces, que aquí me surge, que la vengo pensando, ¿qué hace ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué hace en este tema? Cuando su función es emitir recomendaciones, cuando su función es de otros ámbitos. ¿Qué hace la comisión entonces aquí, hablando, intercediendo por la reforma electoral? Bueno, pues realmente cuando emitió su recomendación, que fue la 46-2022, y ahora con la nueva, el nuevo oficio o con el recordatorio que se solicitó a la Cámara para que se diera pie a esta reforma, pues lo que está haciendo es violando la Constitución y violando la propia ley que la rige. De entrada, hay que recordar que las recomendaciones, conforme al artículo 46 de la propia ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tienen un carácter coercitivo, no son imperativas, es decir, no cuentan con imperium de ley, solamente son recomendaciones. Sin embargo, la cuestión es que aun y cuando no tengan ese carácter, no tendría por qué realizarlas en temas electorales. Y por eso digo, ¿qué es lo que está haciendo? Está transgrediendo la Constitución, específicamente en su artículo 102, apartado B, tercer párrafo, que señala justamente
que el Congreso creará, digo, palabras más, palabras menos, creará organismos cuya función será la defensa de derechos humanos, pero el párrafo tercero establece que no podrán inmiscuirse o no podrán analizar, cuestionar temas judiciales y temas electorales. Entonces, esta determinación o esta recomendación resulta ilegal porque además de que lo señala la Constitución, también se establece en la propia norma secundaria, que es la que rige a la comisión, es decir, su ley orgánica, la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su artículo 7, fracción primera, también dice que le queda vedado o que le está vedado el intervenir en estos asuntos. En términos precisos, el numeral 7 establece lo siguiente: la Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a, fracción primera, actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. Entonces, cuando se inmiscuye en hacer una recomendación al Instituto Nacional Electoral para que lleve a cabo sus funciones con pleno apego a la normativa, busque esta austeridad republicana, no sea influenciable o tenga un desapego total a diferentes grupos de interés, pues está incurriendo en una violación a la Constitución y a su norma, porque no podría haberse inmiscuido en estas cuestiones. Hay que recordar que, y aquí insisto, no es que se estén vulnerando actualmente derechos humanos con la conformación actual del INE. Desde mi perspectiva no lo es porque, como ya manifesté, se garantiza el pleno ejercicio de estos derechos y específicamente también los derechos políticos con las cuestiones que manifesté. Pero también el hecho de que no haya salido favorecida determinada persona que ahora se encuentre en el poder o no en un proceso electoral previo, ello no implica que se le hayan vulnerado derechos. Tan es así que llegó a donde está justamente por un ejercicio democrático. Y en ese tenor, además, también hay que recordar que, si bien es cierto, hizo valer los recursos o la vía legal correspondiente y no le fue favorecido, ello no le transgrede sus derechos humanos. Inclusive existe criterio de nuestro máximo Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se establece el derecho humano a un recurso judicial efectivo, el hecho de que no se resuelva favorablemente a los intereses de la persona que lo promueve no implica que haya violación al mismo. Y de igual manera, respecto a un principio que se llama pro homine, que es decir, a todo a favor del hombre, también establece en similares sentidos un criterio jurisprudencial que las alegaciones que se realicen con base en este derecho pro homine no implica necesariamente que se deba resolver favorablemente a sus intereses, y esto no es una vulneración al mismo. Es decir, no porque exista un derecho humano a un recurso judicial efectivo o el principio al que he hecho alusión, significa que se va a resolver necesariamente lo que se ejercite, la acción legal que se ejercite a favor de los intereses de quien lo hace, puesto que esto va a ser un análisis de la autoridad justamente que lo verifique. Porque si no fuera así, entonces cualquier persona que presentara un recurso con base en este derecho humano de un recurso judicial efectivo ya lo tendría ganado, ya por descontado, me explicó, sin que se llevara a cabo un análisis. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que no porque no se haya ganado en algún momento cierto ejercicio democrático electoral implica que se hayan vulnerado derechos. Y justamente por eso tampoco implica que la actual conformación del órgano electoral y el órgano revisor, que sería el tribunal correspondiente, se vulneren derechos humanos. No sé si me explico sobre esto un poquito o no queda, o sí queda suficientemente claro. Queda claro, pero sí sería como que es conveniente, considero, que entonces nos sitúes un poco más en por qué no significa una violación de derechos humanos. Esto es muy interesante porque sí vemos con cierta regularidad cuando alguien no resulta electo, ¿no? Que impugna. Pero, y entonces no estamos, tú lo acabas de decir, no estamos hablando de violación de derechos, ¿no? Estamos hablando de un proceso electoral que no convino, que no convenció, que además es impugnable, ¿no? Tiene esa característica. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Cuando se impugna, ¿qué pasa? De entrada hay esa facultad, ¿no? Se tiene la facultad de poder
quejarse, impugnar, e incluso se han pedido que se repitan la elección, no se ha solicitado y se ha realizado en alguna ocasión. Que esto es la normatividad para el proceso electoral. Está ya definido, vamos, es así. Sí, es que de hecho justamente por esto no hay una violación o una vulneración a derechos humanos, porque no es que la persona desfavorecida por el resultado de una elección se tenga que conformar con el mismo. Evidentemente, al no estar de acuerdo con ello, puede impugnar, como refieres, y será analizado por un órgano revisor, que en este caso será el Tribunal Federal Electoral, quien analizará con base en sus funciones legales y, obviamente, con todos los datos o todas las pruebas de los cuales se allegue o le alleguen las partes. Entonces, si está garantizada la inconformidad o el derecho a inconformarse, ¿en dónde está la vulneración de derechos humanos? Como bien señalas, además de la impugnación, algunas hasta se han repetido, entonces me parece que están garantizadas a cabalidad las elecciones y los derechos humanos derivados de la misma cuando no se encuentra uno satisfecho con el resultado de estas elecciones. Vaya, insisto, no es que se tenga el resultado y se tenga que conformar la persona que no lo está con el mismo o que no está de acuerdo con el mismo con este resultado sin que pueda realizar alguna acción legal en contra de este. Entonces, no hay una vulneración de derechos humanos y al contrario, desde la perspectiva del de la voz, creo que sería más pernicioso y peligroso para los mismos la reforma como se está planteando, porque, insisto, los encargados de coordinar las elecciones, es decir, el personal de este nuevo instituto que pretende que se crea, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pues va a ser electo de manera popular. Y esto es grave porque pues puede ser que la persona electa quizá tenga la carrera, pero no tenga la experticia para poder estar en ese cargo, o simplemente porque no le agrada a las personas alguien que sí tenga la capacidad y la experiencia para no sea electo. ¿Me explico? Entonces, me parece que con la reforma sería más tendiente a esta vulneración de derechos que como se encuentra actualmente. Fíjate que me llama la atención, voy a hacer breve comentario porque además es tema de esta charla, pero en el reciente congreso para la elección de unas elecciones internas que tuvo el partido, ¿no? El partido de Morena, resultaron tan decepcionantes, resultó tan decepcionante el proceso para la misma gente, ¿no? Para gente del mismo partido político, que han hablado como que se está conformando el partido de Estado, ¿no? Hablaron que después de este proceso se mira como la conformación de un partido de Estado. Entonces, ¿qué garantiza? Que no hay un proceso democrático, un proceso genuino, un proceso libre dentro del partido. Entonces, como que es muy difícil pensar o querer que nos traigamos la píldora, ¿no? De que esta propuesta es para contar con procesos democráticos, genuinos y libres, cuando en el ejercicio interno que han tenido, de donde emana la propuesta, ¿no? Que es el gobierno actual, un gobierno que llegó al poder por el partido de Morena. Entonces, bueno, hay que voltear un poquito a ver y a ver lo que está sucediendo también en otros ámbitos, como para saber que las palabras no tienen el contenido, no hay sustento, ¿no? Para lo que están señalando. Cuando entonces retomamos el título del programa, la reforma electoral entre la ilegalidad y el populismo. Ya nos ha señalado al menos dos o tres elementos que forman este asunto, ¿no? El de la ilegalidad. ¿Quieres nuevamente, por favor, Fernando? Uno, el artículo que ha señalado, el 102. Sí, es el numeral 102, el inciso B, párrafo tercero, el que habla de la prohibición justamente de que los organismos encargados de la vigilancia de derechos humanos se vean inmersos o se inmiscuyan en cuestiones
electorales y cuestiones judiciales. Y el otro numeral ya es el de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 7, fracción primera, donde expresamente le prohíbe inmiscuirse o analizar o determinar respecto justamente de cuestiones electorales. Esta es la normativa que le prohíbe expresamente. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como apoyando la reforma electoral. La recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Congreso de la Unión propone o señala que el objetivo es llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia al pueblo mexicano en el sentido de fortalecer la democracia formal. Esto es la recomendación 4622 o la 46-2022. Bien, Fernando, pues aquí que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, Fernando, quiero pedirte, vámonos al tema del populismo. Fíjate que me llama tanto la atención cuando, por ejemplo, en esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dice que estas modificaciones garantizarán el derecho pleno a la democracia al pueblo mexicano. Me parece que quien toca estos temas y quien está hablando sobre la reforma electoral y que además está haciendo la recomendación a legisladoras y legisladoras, pues tendría que tener más, estar más como en el piso correcto, ¿no? O pisando en lo correcto, porque habla del pueblo mexicano. Después ha dicho que estas propuestas o estas manchas a los procesos electorales se han mantenido por años, incluso siglos. Lo ha dicho así, no lo señalo textualmente, puede usted revisar la nota periodística, pero en principio, Fernando, y tú me dirás de qué va, no se puede hablar de los derechos plenos a la democracia del pueblo mexicano, ¿no? O sea, la reforma, tendría que ser como muy específicamente dirigida a la ciudadanía, ¿no? A quienes ejercen los derechos políticos. Uno. Dos, tampoco se puede hablar de siglos, ¿no? Me parece. Esto tampoco tiene este proceso electoral, la política electoral no tiene siglos. Entonces, ¿a ti qué te lleva? ¿A qué te lleva a pensar? ¿Qué nos dices al respecto? Justamente en el tema del populismo a esto, como dijiste hace un momento, dorarle la píldora a la gente para que crean en esta reforma y digan, no, pues sí que se realice o que se lleve a cabo. De entrada, como señala, los términos ni siquiera son correctos, o sea, siglos, que ha habido siempre vulneración en procesos electorales desde hace siglos, pues bueno, entonces habría que remontarnos a ver si los tlatoanis eran electos de manera democrática o no, ¿no? O sea, no podemos hablar de siglos, sí podemos hablar de algunos años, pero no de siglos. Y que se encuentre salvaguardado el pleno ejercicio del pueblo mexicano, como bien señalas, pues no podemos generalizar, porque hay personas que estando en edad, ¿no? O en pleno goce, bueno, no en pleno goce, pero ya en edad donde puedan tener esta capacidad para pues poder ejercer algún voto o pretender ser electo, pues también puede haber mandato judicial que se los prohíba, es decir, una persona que está condenada por un delito, pues también sus derechos civiles y políticos se van a ver suspendidos. Entonces, hablar del pueblo mexicano, como bien señalas, es generalizar de manera incorrecta, pero son términos, tanto el hablar de siglos como de garantizar el pleno ejercicio democrático al pueblo mexicano, son términos populistas porque no van más allá de lo que realmente es, o sea, le dan a la gente que no tiene un contexto o que incluso no tiene el conocimiento de palabras o términos que le hacen creer que efectivamente la reforma es para bien,
cuando, insisto, pues la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos electorales pues, se encuentra garantizada actualmente con la conformación actual del instituto y todas las autoridades que pueden resguardar el mismo. Entonces, de ahí deriva la cuestión de populismo. Inclusive la propia recomendación de derechos humanos se advierte que hubo, si no bien una línea directa, pues desde el Ejecutivo, pues quizás sí querer quedar bien con él. Es decir, si no fue una indicación de emite esta determinación o esta recomendación, pues de mutuo propio la emiten para querer quedar bien con él y vuelve a ser populismo. Es decir, que se advierta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está vigilando que se lleve a cabo el pleno ejercicio democrático electoral de todos los ciudadanos. No puede haber mayor populismo que vulnerar una norma haciendo algo que no se puede. Hay que recordar que hay un principio general que establece que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Y si acabo de demostrar de manera fehaciente que hay una prohibición expresa para inmiscuirse en temas electorales por la comisión, resulta también claro y patente que esto fue una cuestión totalmente populista para generar esa empatía con la propuesta o con la iniciativa y que se lleve a cabo. Entonces, Fernando, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, esperamos o se esperaría que, en principio, legisladores y legisladoras dieran una respuesta clara a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues no lo harían o no lo van a hacer de manera integral, porque hay que recordar que hay mayoría del gobierno actual, del partido que está en el gobierno actual, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Sí ha habido pronunciamientos muy puntuales, pero pues de ciertos legisladores, pero que se les denomina actualmente de la oposición. Entonces, de manera integral, por el Poder Legislativo no lo va a haber, por la situación que he comentado, ¿no? La mayoría están con el partido que gobierna, entonces no lo van a realizar. El propio INE sacó un comunicado en donde señaló que acata todas las normas y que lleva a cabo su trabajo de manera confiable e íntegra. Más allá de que, insisto, la recomendación no tiene fuerza coercitiva en su contra y de que además ni siquiera se debió de haber realizado. Pero, sin embargo, de ello sí dio una respuesta manifestando que lo está realizando, que está realizando a cabalidad sus funciones, ¿no? Tratando de decirle a la comisión, bueno, tú hiciste esta recomendación, no estaba dentro de tus facultades, sin embargo, te contesto que lo estoy haciendo, estoy realizando mis trabajos de manera adecuada. Pero el detalle es que no tiene la fuerza esta respuesta del INE como la tiene la comisión, porque volvemos a la cuestión del populismo. Hay que recordar pues que hay mucha gente que se encuentra molesta con gobiernos anteriores por muchas circunstancias. Entonces, todo lo que venga de gobiernos anteriores, y más cuando además se les tira directamente o se realizan ataques de forma directa, pues por más que haya una respuesta pues a la persona que no utiliza o más bien que desconoce todo esto que venimos charlando, pues esta respuesta le va a ser inclusive, o sea, no le va a dar mayor aporte para favorecer al INE, sino que no le va a trascender en lo más mínimo. Y al contrario, no realizan el análisis crítico de verificar esto, porque, insisto, la gran mayoría de la población pues desconoce que no está dentro de las facultades de la comisión ahondar en temas electorales. Entonces, por el contrario, dicen, bueno, es que qué bueno que lo hizo, nos está cuidando. Entonces, la respuesta que dé el INE, pues a estas personas que desconocen el marco legal para las funciones de la comisión, pues no le va a trascender en lo más mínimo. Insisto, me parece que no va a haber una respuesta de manera íntegra por las cámaras como tal, por lo que señalé. Más aún cuando, pues desde el inicio, más bien antes de que iniciara el gobierno del presidente Obrador, desde antes de estas circunstancias, desde que fuera electo, se ha dado una vulneración reiterada a normas. Es decir, él planteó una consulta, para no ir más lejos, y esto lo analizo de manera objetiva, conforme al marco legal, una consulta para detener
el aeropuerto y crear el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, cuando si ni siquiera había tomado protesta, no podría realizar esa consulta, es decir, no estaba en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué realizar una consulta? Sin embargo, a pesar de la ilegalidad de la misma, se basó en ella para la creación del nuevo aeropuerto. Así como esas circunstancias, ha dejado ir a personas por el simple hecho o bajo la justificación de que podía haber una matanza mayor, como el caso del hijo de Joaquín Guzmán Loera, cuando pues es un delito flagrante el que cometió. Es decir, ese delito es evasión de reos. Solamente la autoridad ministerial o la autoridad jurisdiccional pudieron haberlo puesto en libertad, no con un mandato desde presidencia. Y así como este par de ejemplos, hay muchísimos en donde se ha vulnerado reiteradamente la ley, el marco normativo de México. Y el claro ejemplo más cercano, pues es lo que acaba de pasar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que además fue aplaudido justamente desde Palacio Nacional, sobre pretexto de que estaba vigilando el pleno ejercicio de derechos humanos y de derechos políticos de la ciudadanía. Así es. Entonces, ¿quién puede señalar estas ilegalidades y además sancionarlas? Bueno, al final de cuentas, en este último caso de la recomendación, como tal, pues no trasciende más allá del populismo, lamentablemente, porque, insisto, estas recomendaciones no tienen una fuerza coercitiva, no tienen carácter de imperium, ni mucho menos. ¿Quién podría hacer la denuncia respecto de hechos delictivos? Pues cualquier persona, cuando no se afecta directamente a él, sino que son delitos que se persigan por oficio, pues cualquier persona podría realizarlos. Aquí ante la comisión me parece que debió haber sido inclusive el propio presidente quien le manifestara a la comisión que eso estaba fuera de sus atribuciones. O en su caso, el Congreso tendría que hacerlo también, pero sabemos que no se va a hacer por lo ya mencionado. Inclusive, reitero, pues se ha aplaudido desde Palacio Nacional esto. No va a trascender en el marco legal porque, insisto, y sí quiero que quede muy claro, las recomendaciones no tienen un carácter vinculante, no tienen un poder coercitivo o imperativo para la autoridad a la que se le hacen. Sin embargo, ya en el ámbito populista, por llamarlo de una forma, pues sí genera ese punto negativo. Entonces, si las autoridades que tendrían que hacer el llamado a la comisión para que no realice estas cuestiones no lo hacen, lo que debería de suceder es que la ciudadanía, con un análisis crítico y enterada justamente de atribuciones o facultades de la comisión, pues no cae en el populismo que se pretende. ¿Qué temas tan fuertes y en otros tiempos, como señala el gobierno actual, ¿no? En los tiempos que él llama el neoliberalismo, pues se hablaban de temas, por ejemplo, un tema que ha sido persistente es el tema de la corrupción. Hoy en día sabemos que sigue existiendo, ¿no? Lo sabemos los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, los ciudadanos que caminamos todos los días las calles y que usamos el metrobús o el sistema de transporte colectivo, ¿no? Los que andamos, lo sabemos, pero ahora se complica más, ¿no? Se complica con cuestiones que van más allá, como que van más allá del respeto al ser, al respeto al ciudadano, del respeto a los gobernados y gobernadas. Entonces, y es una maraña tal que con una tela que lo cubre todo, que es el populismo. ¿Qué viene, Fernando? ¿Qué viene en este tema, en el tema de la reforma electoral? Bueno, pues me parece que no va a trascender, no creo que vaya a pasar justamente porque lo que se pretende es la modificación a la Constitución y para eso no se ganó la mayoría requerida como tal. Entonces, yo creo que no va a pasar, aunque no
no creo que vayan a quitar el dedo del renglón, van a tratar de seguir insistiendo y buscar algunas cuestiones paralelas para tratar de lograr pues el objetivo de generar, si no una reforma constitucional, pues quizá una reforma legal. Entonces, yo creo que el dedo del renglón no lo van a quitar, pero la reforma a la Constitución me parece que no va a pasar. Así es, ojalá sea así. Es importante, me parece, en este abuso que señalo yo, ¿no? Hacia los gobernados y gobernadas, es importante, sobre todo lo que va a marcar la diferencia o lo que va marcando la diferencia es que las personas se informen, que tengan una postura más crítica, que comprendan y comprendamos que, por ejemplo, esto de la, la política social que incluye las becas, ¿no? Que incluye, por ejemplo, este programa de apoyo económico a las personas de la tercera edad, ¿no? La beca universal, están, es parte de el ejercicio, ¿no? Es un derecho ya, está ya no va a cambiar con el cambio de gobierno, no se va a ir cuando se vaya este gobierno, no la está dando el actual gobierno. El actual gobierno la gestiona porque además hay ya un presupuesto para que este programa exista. Entonces, ¿qué hacer frente al populismo? Tú que desde tu área del conocimiento, desde el área de tu ejercicio profesional, ¿qué hacer ante el populismo? Pues justamente esto que estamos haciendo y que estás haciendo tú, llevar a la gente información para que puedan realizar un análisis crítico, pero ya con las bases justamente derivadas de esta información, porque el detalle es que el populismo se sustenta en una desinformación. Entonces yo creo que lo importante, cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, es transmitir esta información para que la misma, a su vez, la gente a la que se le transmita, y una vez que haga el análisis crítico correspondiente, también la transmita. Porque al final del día lo importante es eso, el análisis crítico, es decir, no decir ciegamente todo está mal o todo está bien, sino hacer el análisis correspondiente, como en este caso lo realizamos. Una recomendación pues no era legalmente factible y se hizo. ¿Y por qué no era legalmente factible? Por esto y esto, porque hay normas que lo prohíben. Entonces ya con esta información, pues la persona que quizá no tenga conocimiento de leyes o que no esté muy inmerso en temas políticos, podrá decir, bueno, se hizo, al parecer está defendiendo la Comisión Mis Derechos, pero pues, la norma lo prohíbe, entonces estuvo bien o estuvo mal. Ya podrá hacer el análisis crítico. Entonces yo creo que lo que se puede hacer es justamente eso, transmitir la información y uno también tener un análisis crítico desde el principio para ello. Porque si uno no tiene el análisis objetivo, pues la información que va a transmitir va a ser sesgada o va a ser muy subjetiva. Sí, así es. Pues bien, Fernando, esta charla no es tan fácil, ¿no? Pero pues agradecemos tu participación y tu disposición para atenderla y sobre todo como para abrirla al público que nos escucha y que nos sigue en este programa y que la hace sobre todo muy alcanzable, ¿no? Pones los términos muy al alcance, por lo tanto los elementos para la reflexión, para el análisis, para la crítica están ahí. El ejercicio que ahora nos corresponde a la ciudadanía pues es repensarlo, ¿no? Analizarlo, criticarlo y sobre todo posicionarnos y mantener una postura sobre todo esto que digo, crítica, ¿no? Firme. Hay una pregunta que me causa inquietud. Yo sé que no es el tema de ahorita, pero en tu papel, en tu responsabilidad como juez de control en el sistema penal acusatorio, ¿te has encontrado con los casos de acusación a quienes están involucrados en el huachicoleo? Sí, me han tocado algunos asuntos relativos a ello y pues bueno, al final de
del día se resuelve conforme a lo que se acredite en el momento. Sí, porque fíjate que me genera un pensamiento, una reflexión. Cuando se inició este gobierno actual, ¿no? Cuando se inició esta administración, se habló hasta el cansancio del huachicoleo y de lo que representaba en recuperación, la recuperación de pesos y centavos, de huachicoleo por aquí, del huachicoleo por allá, de tal. Hoy no se ha de ello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una rendición de cuentas más clara? ¿Por qué no tenemos la ciudadanía común, ¿no? Y la de todos los días no tenemos más información al respecto? Pues mira, desde mi perspectiva, yo creo que es por la misma circunstancia del populismo. En un inicio se habló, como dices, el huachicoleo para acá, para allá, para todos lados, porque ¿qué se buscaba generar? Pues ese populismo, generar empatía, generar permanencia. Pasó de moda, digámoslo, entonces pues ya no es noticia, ya trascendió al hecho de que pues ya se logró el objetivo que se buscaba y pues ya no hay por qué sacarlo nuevamente a colación. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo, es populismo. El detalle es el que señalábamos, o sea, la gente debe hacer el análisis crítico. Hablando de temas relacionados con el combustible, pues sí, en campaña se señaló que no iba a subir el precio de la gasolina. Ha subido, perdón, se señaló que iba a bajar el precio de la gasolina. Y incluso se dijo, fue una promesa y está grabado, además está grabado, fue promesa de campaña. Hay grabaciones donde dice que va a bajar el precio de la gasolina. Pero también hay grabaciones donde cuando se le recrimina esta circunstancia, señala, yo nunca prometí, y estamos hablando del actual presidente, yo nunca prometí que bajaría el precio de la gasolina. Yo prometí que no subiría. Entonces, pues ahí vemos otra vez el populismo a todo lo que da. Sí hubo esa campaña, esa promesa de campaña y actualmente ya se desdice porque ya no es conveniente. Entonces, hay muchos tópicos, hay muchas cuestiones que derivan justamente del populismo, como lo que señalas del huachicoleo. Existen todavía los delitos que tienen relación con hidrocarburos, pero pues ya no es boga, ya no está de moda, entonces ya no se hace mayor alusión al mismo. ¿Se puede solicitar la rendición de cuentas? Claro que sí, existe el Instituto para la Transparencia, pero pues se tiene que generar la petición correspondiente para que se analice y se otorgue. Es decir, cualquier ciudadano puede solicitar rendición de cuentas y se le tendría que dar. Mucho trabajo por hacer. Así es. Fernando, pues muchas gracias por estar en este programa. Nos gusta que estés por acá, nos gusta charlar contigo, que traes los temas al lenguaje de lo cotidiano, ¿no? Al entendimiento de todas y todas, a la reflexión. Esperamos tenerte por aquí pronto. ¿Quieres tú comentar algo finalmente antes de cerrar el programa? No, bueno, pues únicamente invitar a la gente a informarse, a hacer una reflexión crítica y justamente informada. Yo aclaro, todas las opiniones son personales, es mi parecer desde una perspectiva crítica y justamente con el conocimiento legal que tengo advierto cuando se da alguna cuestión irregular conforme a las normas. Ello no implica necesariamente que pues la gente deba estar conforme o de acuerdo conmigo, pero sí por eso invito a la reflexión crítica, a informarse y a analizar toda la información, justamente para que puedan generarse esa opinión de manera sustentada. Y pues Así también es. agradecerte nuevamente la invitación. Yo encantado de estar aquí compartiendo contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Fernando. Pues gracias por sentarte aquí con nosotras, con nosotros en este ejercicio de una reflexión crítica, como bien dices, desde el derecho también, ¿no? Porque hay que reunir los materiales para revisar, para estudiar, y entre ellos es el reconocimiento de nuestra Constitución, es el reconocimiento de las normas con las que México sí cuenta, o sea, no somos un país al garete, ¿no? Aunque el gobierno parece que va
al garete. En fin, Fernando, pues muchas gracias, bienvenido siempre a este tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerden que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana por tu estación www.radiouta.com. Y esperen como con ansia, yo les diría, pero esperen porque les acercamos el video en YouTube, en la página de YouTube Soror Encuentro Feminista. El video los videos se estrenan los domingos a las 11 de la mañana. Les pedimos que al terminar de mirar el video nos dejen un comentario si quieren, si gustan suscribirse y darnos like. Pues bien, hago referencia que estamos iniciando el mes de noviembre, el mes naranja, el mes donde el día 25 de noviembre, el día de por la no violencia, por continuar exigiendo la no violencia para las mujeres y las niñas en este país, en todas nuestras entidades, en todos los rincones. Este día, el día 25 de noviembre, Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. También da inicio a la campaña de los 16 días de activismo que terminan el 10 de diciembre en el marco del Día por los Derechos Humanos. Así que les invitamos a que se sumen a esta actividad que tendremos en el marco de los días 25, ya les estaremos comentando a través de nuestra página de Facebook, Soror Encuentro Feminista, y por lo tanto también a las actividades que realizaremos en el marco de los 16 días de activismo. Aunque es un tema que tenemos constante, ¿no? Es un tema que tenemos aquí en el programa, entre las actividades que realizamos en el programa, mantener siempre la mirada sobre la exigencia por una vida libre de violencia, por el derecho a la vida. Bien, también les queremos comentar, les queremos invitar a que consulten, lean, revisen, compartan la revista digital, Soror, la revista, que tiene en próximos días la aparición de su siguiente número, el del marco igual de este día 25, el Día por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Así que les invitamos a que visiten la página de Facebook de Soror Encuentro Feminista, donde ustedes podrán leer la revista. Tiene un formato bastante padre, bastante manejable, porque es un formato para poderlo leer en teléfono, en el celular. Si bien la pueden solicitar igual dejándonos un comentario durante la transmisión de este programa en www.radiouta.com, o bien la pueden solicitar a través de los comentarios que se hacen en la página de YouTube cuando se mira el video en el canal de YouTube Soror Encuentro Feminista. Recuerden, a partir de las 11 del domingo. Pues bien, en la voz se despide Toika, despedimos también con mucho gusto y reconociendo el trabajo tan profesional a nuestro director técnico, a París Paredes, y sobre todo agradeciendo y de manera muy entusiasta, con mucha admiración, a Carla Arredondo. Así que entonces les esperamos en nuestro siguiente programa, a través de su estación preferida, www.radiouta.com. Nos despedimos y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Un abrazo, Fernando. Gracias.